Muy bienvenidos a todos en esta conferencia del penúltimo mes del año, la conferencia de noviembre de ACUPS, que realmente nos honra con un tema y con una expositora realmente de una gran trayectoria. Así que bueno, vamos a poder recibir aportes muy valiosos en un tema muy importante que tiene que ver con la familia, ese tema tan importante, tan relevante y vigente. Muy bienvenidos a todos desde Uruguay y sabemos que también de distintas partes, de distintas naciones de América nos acompañan y nos han acompañado a lo largo de este año en las distintas conferencias de ACUPS. Damos gracias a cada uno por separar este tiempo y como siempre les decimos, nos encanta saber de dónde son, de qué países y de qué lugar de Uruguay se están conectando, y a la vez aquellos que todavía no se han registrado puedan dejarnos su nombre, su WhatsApp y su correo electrónico para poder de alguna manera ingresarlos a nuestra base de datos y ustedes puedan recibir siempre todas las notificaciones de las actividades de ACUPS unido a estas conferencias. También es un espacio que nos gusta mucho el intercambio, poder saber desde sus preguntas y comentarios, que a lo largo de las conferencias sabemos que siempre nos resuenan diferentes contenidos, así que se sientan en la libertad de poder escribir en el chat tanto preguntas como comentarios que ustedes tengan, y tenemos siempre en este equipo a la psicóloga Jenny Queriquian y al psicólogo Gerardo Piñeiro, quienes van a estar tomando esas preguntas y esos comentarios para que luego de la conferencia nuestra conferencista pueda responder y comentar a partir de lo que ustedes escribieron. Así que muchas gracias por participar desde ese lugar, que sea bien interactivo y que realmente nos siga aportando mucho. Sin más, bueno, quiero presentar a esta expositora de lujo que nos honra con su exposición y su presencia hoy. Ella es la doctora Grisel Pereira, una reconocida profesional cristiana de nuestro país y también de otras naciones. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, especializada en Derecho de Familia y en Derechos Humanos. Grisel integra las comisiones latinoamericanas de Dignidad Humana, Familia y Sociedad, y la Comisión Latinoamericana de Libertad Religiosa y Derechos Humanos. Tiene además un posgrado en Derecho y Religión en la Universidad de Montevideo. Grisel es una también gran colaboradora del Ministerio de ACUPS, y bueno, tenemos el honor entonces hoy de poder tener la exposición sobre la influencia de la familia en la educación de los hijos. Así que Grisel, muchas gracias por este tiempo, por ese aporte tan rico desde tu trayectoria y tu experiencia y también tu investigación en todos estos temas de familia. Así que bueno, el tiempo es tuyo y darte las gracias. Que Dios te bendiga y bendiga este tiempo para todos. Muchísimas gracias, mi querida Gloria. Bueno, por supuesto que para mí es muy grato, sinceramente, más que un gusto, un privilegio poder compartir en esta noche este tema que sin duda, como tú lo has dicho, Gloria, es relevante y muy importante en este tiempo. Doy gracias a Dios por permitirme compartir con no solamente todos aquellos desde Uruguay que nos están viendo y escuchando, sino para también tantos otros que nos están viendo y escuchando de otros países de Latinoamérica y otros más allá seguramente. Así que por supuesto que es algo que nos llena de alegría de poder compartir, y bueno, por este medio que también podemos llegar a tantos lugares, ¿no? Es algo que las nuevas técnicas nos están permitiendo hacer. Así que vamos a continuar con este ciclo sobre la familia, ¿verdad? De ACUPS, porque como hemos visto ya en reuniones anteriores,
se ha enfocado a la familia desde diferentes ángulos o de diferentes perspectivas, ¿verdad? Hemos visto muy interesantes charlas, conferencias que se han dado sobre la familia, pero hoy la vamos a ver o vamos a enfocarnos en algo importante, como decíamos, en lo que tiene que ver con la influencia de la familia, como ha sido dicho y es el título, de la influencia en la educación de los hijos. Entonces allí vamos a ver exactamente cuál fue y cuál es o debe ser el rol original de la familia desde la creación como primera institución creada por Dios, en la palabra de Dios así consta, y en el libro de Génesis se establece, por supuesto, esta creación. Pero desde allí hasta hoy ha pasado mucho tiempo y esa primera función que ha sido designada y que la vamos a ir repasando rápidamente, ha sido desvirtuada, lamentablemente. Entonces, la idea es poder aportar algo como para restaurar esa función, para que podamos restaurar inclusive los valores que debe transmitir la familia en este tiempo, en este siglo XXI. Así que vamos a comenzar entonces, por favor, con la primera diapositiva para que ya entremos en el tema. Y obviamente, como lo acabamos de decir, estamos hablando de la influencia de la familia en la educación de los hijos en la sociedad del siglo XXI. Y esto quiere decir algo. Por eso en la segunda placa vamos a ver de qué sociedad estamos hablando. ¿En qué sociedad vivimos en este siglo? Bueno, podemos decir que es una sociedad en donde reina la anarquía espiritual y moral, lamentablemente. ¿Por qué decimos eso? Porque vamos a ver varios ítems que a mi juicio están caracterizando a la sociedad del siglo XXI. Es una sociedad que se caracteriza por la violencia. Es una sociedad en donde los medios de comunicación son agresivos, donde hay un alto porcentaje de violencia doméstica o violencia familiar, donde también hay un auge del aborto. Es una sociedad donde hay un aumento del consumo de alcohol y de drogas en la preadolescencia y adolescencia. Siguiente, es una sociedad donde hay un comienzo cada vez más temprano de la prostitución, de la drogadicción y de la delincuencia, donde hay también una distorsión de la sexualidad. Y vamos a ver ese tema luego específicamente con la introducción de la ideología de género. No solamente obvio en nuestro país, en Uruguay, sino en toda América Latina y en el mundo. Es una sociedad donde hay un aumento de suicidios en adolescentes. Temas estos, ¿verdad?, que ya se han tratado y tocado, como dije al comienzo, en reuniones anteriores de ACUPS, muy interesantes y muy importantes. Y es una sociedad finalmente donde el matrimonio y la familia están en crisis y donde hay una crisis de autoridad de los padres, que es lo que vamos a ver. Siguiente. Entonces, detrás de esta situación distorsionada, ¿verdad?, que hemos visto con todo esto que hemos enumerado, se esconde una perspectiva introducida por el secularismo, que dio lugar a todo esto de lo que estamos hablando. Por lo tanto, la realidad ya no es concreta, sino que está sujeta al punto de vista de cada uno, y lo importante es ver que la moralidad se volvió relativa, introduciendo el concepto del relativismo, que todos conocemos, ¿verdad? ¿Qué significa? Que todo es según el cristal con que se mire. Lo que es bueno para mí puede no serlo para ti, pero los dos puntos de vista están bien.
¿Qué pasó entonces con esta ideología, con esta filosofía de vida? El, el estilo de vida que se adquiere con esta ideología o esta forma de ver las cosas, se cortó nuestra amarra final de la moralidad y los valores con la base bíblica. ¿Por qué decimos esto? Porque precisamente los valores, la moral, está basada o está fundada en la palabra de Dios, como lo vamos a ver, en los valores bíblicos. Entonces, con esto que estamos viendo que sucede en esta sociedad, ¿qué pasó? Se cortaron esos vínculos con la palabra de Dios, con los valores bíblicos. Por eso digo aquí, se cortó la amarra final de la moralidad y de los valores con base bíblica. Quiere decir que ya no existen conceptos absolutos. ¿Cuáles son estos conceptos absolutos? Precisamente los que están fundados en la palabra de Dios, basados en las leyes y en los mandatos de Dios. Esos son conceptos absolutos que no cambian, como vamos a ver. Pero ahora todo es relativo. Entonces, ¿qué está pasando en la familia? ¿Qué está pasando con la familia? Esa familia original a la que me refería al comienzo, creada por Dios como institución. ¿Cómo impacta el relativismo moral en el deterioro de la familia, cuyas funciones y fundamentos se van desvirtuando cada vez más en esta familia? ¿Seguimos? Si ponemos atención, podremos ver que fue un proceso lento pero continuo. Se abrieron grietas en la sociedad por las que se filtraron antivalores, modas, ideologías que fueron socavando las bases y se llegó a la realidad actual, a lo que vimos, a lo que expusimos, donde en muchos casos entonces el hogar no es un refugio seguro, un punto de encuentro, no es la primera escuela de los niños, un lugar donde los integrantes de la familia anhelan llegar para compartir las experiencias diarias, lo que les ha sucedido, lo que necesitan, lo que tienen que hablar. Ya no, el hogar ya no es ese lugar de encuentro, ya no es esa escuela para niños, como digo, que originalmente fue diseñada. ¿Seguimos? Y esto, el hecho de que el hogar sea ese lugar de encuentro, sea ese lugar seguro, sea esa primera escuela de los niños, no depende del nivel ni social, ni económico, ni cultural de la familia. ¿De qué depende? Depende de los principios sobre los cuales se funda esa familia o se fundó. Y estos deben ser de carácter espiritual, moral y ético. ¿Para qué? Para que precisamente pueda la familia tener entonces esa función original de la que hablamos. Pero tampoco depende esto que hablamos de lo que es exactamente el lugar y la función de la familia. Tampoco depende de la cantidad de tiempo que le dediquemos, sino de la calidad. O sea, esos encuentros, eso que cuando esos niños o adolescentes o jóvenes llegan a la casa para poder hablar, como vamos a ver más adelante, para poder intercambiar ideas, para poder ser escuchados o lo que fuere, no depende de la cantidad. No es necesario que estemos 8 horas o que la familia o los padres o los representantes legales estén 8, 6, 4 horas escuchando, hablando. No, lo que depende, sí, para que esto suceda, es de la calidad, de que realmente ese tiempo que se dedique a hablar, a intercambiar ideas, a escuchar, sea un tiempo de calidad, donde se haga realmente esto que vamos a ver inmediatamente. Por eso, ningún plan social o educativo tendrá éxito jamás si no se comienza por fortalecer los lazos familiares, si no se comienza por reflotar los valores tan caros que forjaron nuestra sociedad y que están reflejados en la Constitución de nuestra República. No solamente, aclaro, en la Constitución del Uruguay, sino también, como lo vamos a ver,
en las constituciones de los países de América Latina. Seguimos. Los valores de los que hablamos no cambian ni con las modas, ni con los gobiernos, ni con las épocas. ¿Por qué? Porque son valores intrínsecos del ser humano. Son valores indiscutibles y permanentes. Reitero, son esos valores basados en los valores bíblicos, en eso que hablamos de que son valores absolutos. Entonces, no podemos decir que, bueno, estamos viviendo una época diferente, es el siglo XXI, todo cambió. No, no, esos valores no cambian, ni por el siglo XXI, ni porque sea una moda, ni porque cambien los gobiernos. Tenemos que saber que esos valores que son creados y fundamentados en la palabra son los valores verdaderos, los que hacen a una sociedad sana. Además, por otro lado, si hoy pretendiéramos que la ley recoja situaciones que son producto de las transformaciones sociales, o sea, porque, bueno, estamos viviendo en otra época, estamos en este siglo donde todo cambia, donde hay una evolución. Bueno, si vamos a aceptar que eso sea verdad, mañana podríamos llegar al reconocimiento de situaciones aberrantes, amparando legislativamente, por ejemplo, la poligamia o el incesto o la pedofilia. Entonces, lo que significaría esto es una clara violación a los principios constitucionales que nos han regido sabiamente, inclusive entonces estos principios recogidos por las propias leyes. Reitero, son fundamentados en la palabra de Dios, pero recogidos por las leyes de una civilización occidental como la nuestra y la de muchos países de América Latina, que han sido fundados o que estas naciones han sido fundadas sobre esta civilización judeocristiana que recoge estos valores bíblicos. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el concepto de familia para que nos quede claro a qué nos referimos? Siguiente. Vamos a ver algunas definiciones de familia de diferentes autores para que nos hagamos un concepto más claro de familia. Algunos dicen, por ejemplo, Belucio, que la familia es un conjunto de personas con las cuales existe algún vínculo jurídico de orden familiar. Otra definición dice que es una institución social, permanente y natural, compuesta por un grupo de personas ligadas por vínculos jurídicos, emergentes de la relación intersexual y de la filiación. Esto es una definición de Díaz de Guijarro y López de Carril. Seguimos. Otra definición dice que es un grupo de personas normalmente unidas por lazos legales, que conviven y tienen un proyecto de vida en común. Por ejemplo, la familia estaba compuesta por los padres, sus dos hijos, etc. Otros dicen es un conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal. Por ejemplo, la familia real. Esto lo encontramos en el diccionario Valeta Ediciones. Seguimos. También la familia es la única institución capaz de velar, de cuidar, de amparar, proteger y apoyar a los más débiles de la sociedad. Esta definición me encanta. Dice, nadie más, la familia, su valor, su función y su misión dentro de las sociedades es clara e incontestable. Esto lo dice la página Civil Society de Internet, pero me parece muy buena. Seguimos. Y vamos a ver aquí también a quienes seguramente conocen, sobre todo mi querida Gloria y los queridos hermanos psicólogos que están componiendo este equipo, ¿verdad? ¿Qué dice Jean Piaget sobre la familia? Como digo, por supuesto, conocido por ustedes, por muchos seguramente, un biólogo de origen suizo que es pionero de la psicología evolutiva.
Y él dice, la interacción de niños y niñas con sus padres contribuye a los procesos de aprendizaje y al desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. Mediante estas prácticas, los infantes fortalecerán su capacidad de independencia y seguridad. Excelente. ¿Seguimos? Entonces, vamos a introducir un elemento más sobre la familia, que es la escuela. Y me gusta nomás que hacer rápidamente esta introducción, diciendo que la familia es el primer agente socializador de los niños, de los adolescentes. Es donde comienzan, desde que, ¿verdad?, nacen, ya comienzan a hablar, comienzan a caminar, ya ahí tienen, es el primer agente socializador, la familia. Por lo tanto, la familia ejerce la socialización primaria. Pero la escuela también tiene su etapa en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, y su función es la de ser socializadora de forma secundaria. Así que la escuela cumple la función de socialización secundaria, cuando hablamos de la escuela, de los centros o los institutos de enseñanza, ¿verdad? Y entendemos que debe existir una comunicación entre la familia y la escuela respecto a qué? A valores, a normas y a límites. O sea, no puede ser totalmente descolgado lo que se aprenda como primera escuela, recuerda, en la familia, con lo que se aprenda en la escuela o en las instituciones de enseñanza. Tiene que haber una correlación. Por eso estamos hablando de la función y del papel de la familia en esta época, en este tiempo. ¿Seguimos? Entonces, ¿cuáles son estos valores que la familia obviamente tiene que transmitir a los hijos y de dónde surgen? Como hemos adelantado algo, pero vamos a ver específicamente. ¿Cuáles son? Seguimos. Bueno, aquí aparece el primer valor que me gustó mucho introducirlo con esta imagen, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Obviamente, todos conocemos y sabemos que este mandato o mandamiento de Dios es el primero. ¿Seguimos? Entonces, vamos a ir viendo algunos de estos valores que la familia debe transmitir. Debe transmitir. Por eso estamos hablando de qué hacer, cuál es el rol original y al que debe volver la familia. Como recién veíamos, el respeto por los padres. Esto que es basado en el mandamiento de Dios, ¿verdad? Que todos conocemos, que dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es importantísimo, digamos, es el ABC. Pero también tenemos el valor del respeto por los abuelos, por los ancianos. ¿Qué dice Levítico 19:32? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Qué importante esto de introducir este primer valor de los respeto por los padres, pero el valor del respeto por los abuelos, por los ancianos. En un tiempo en el que lamentablemente, como dijimos, en esta sociedad del siglo XXI, no se respeta a los abuelos, no se respeta a los ancianos, más bien como que hasta, no solamente en Uruguay, yo sé que esto sucede en varios países de América Latina y en el mundo, ¿verdad? Que hay una distorsión absoluta de lo que es este núcleo familiar, a veces que conviven los abuelos, conviven los ancianos, convive algún familiar anciano en el hogar y se destrata, ¿verdad? Inclusive hasta se ejerce violencia, no solo violencia psicológica, lamentablemente hasta violencia física sobre y hacia
los abuelos, los ancianos, ¿verdad? Cuando son personas que merecen el respeto, cuando son personas, como muchas veces yo le digo a los jóvenes, si no existieran los abuelos, tus abuelos, por ejemplo, tú no estarías, porque tus abuelos engendraron a tu mamá, a tu papá, entonces esto te dio vida a ti. Entonces hay que hacerles entender, hay que hacerles ver el mérito, la importancia que tienen esos ancianos, esas personas que ellos quizás desconocen o destratan o no saben por qué están allí, ¿verdad? Eso es lo que hay que resaltar y resurgir en el seno de la familia. Obviamente, cuando hablamos de valores, también nos tenemos que referir al respeto a los docentes. Es en la familia donde se debe rescatar ese valor. También hoy, lamentablemente, sabemos qué sucede con los docentes. Sabemos la falta de respeto, sabemos la falta de no solo el respeto hacia la persona del docente, el desconocimiento de la autoridad que es el docente en el salón de clase, en la sala de clase. Hoy sabemos lo que está pasando. Es lamentable que inclusive no solo los estudiantes, ya sean niños, adolescentes o jóvenes, ahora lamentablemente también a veces hasta los padres, algunos padres, ¿verdad? También están faltando en esto, también no están respetando los límites, la autoridad de los docentes. Por eso vamos a hablar al final también un poquito sobre cómo se debe instruir a los padres para que ellos puedan educar a los hijos en estos valores. Es importantísimo, es primordial. Debemos retomar y se debe restaurar este valor a los docentes, saber qué es la autoridad en el salón de clase. Seguramente que aquellos que están viendo no se escuchan, que pueden ser un poco mayores, ¿verdad? No los jóvenes, tan jóvenes quizás, pero saben que cuando entraba, ¿verdad?, el profesor o el maestro al salón de clases, era todo un respeto, ¿no? Se les saludaba como correspondía, buenos días, buenas tardes, pero además hasta se ponían o nos poníamos de pie para recibirle, para saludarle. Bueno, eso absolutamente ni existe. Seguramente que si a los jóvenes se les dice que esto sucedía, no entienden por qué era que esto pasaba, por qué hacíamos, porque justamente sabíamos y entendíamos, se nos había enseñado el valor, la autoridad que significan los docentes. También el valor, por ejemplo, de los límites. Sin duda que esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Los padres tienen que poner límites. No es que como hoy se vive, bueno, todo está bien, como hablábamos del relativismo, todo está bien, no importa lo que pase, todo está bien, pero no es así. Se tiene que poner límites, así como se pone límites a un niño pequeño, si es cuando recién empieza a caminar, que se le está viendo de que no pueda poner su manito en un enchufe, también a los adolescentes y a los jóvenes, vamos a ver más adelante, se debe también poner límites. Los límites son necesarios, son imprescindibles. ¿Para qué? Para que no ocurran cosas como las que hemos visto, ¿verdad? Y todos estos temas a los que nos hemos referido, con todo aquello de lo que es la drogadicción, la distorsión de la sexualidad, muchísimas de estas cosas. ¿Por qué? Por falta de límites de la familia hacia sus hijos. También hablamos de una existencia, de una autoestima correcta. Otra de las grandes cosas que se ha perdido. Eso tiene que ser transmitido por los padres, por la familia a los jóvenes, sobre todo en la edad adolescente. ¿Qué es la autoestima? La autoestima, ¿verdad?, es el valor que tenemos de sí mismos. Esto hay que transmitirlo a los adolescentes, desde niños, pero aún en esta edad que es un poco conflictiva, que verdad que no se sabe qué quieren ser, qué son, se miran al espejo y no se reconocen muy bien, en fin. Bueno, hay que decirles que tienen que tener una autoestima correcta, ¿verdad? Tienen que los propios padres, los cristianos, ¿verdad? Hablamos de una familia cristiana, de decirle que fueron creados ellos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, a imagen y semejanza de Dios, que tienen el ADN de Dios
y que por lo tanto son personas respetables y que tienen que ser dignas, tienen que tener una vida digna, no pueden hacer cualquier cosa, ni, bueno, como en muchas oportunidades, a veces, como digo, en la edad de la adolescencia, ¿verdad? No les gusta mucho higienizarse o no les gusta mucho peinarse o vaya a saber qué, o vestirse de alguna forma. Bueno, está bien, pueden ser a la moda, sin duda, pero de una manera digna, ¿verdad? Aceptable. ¿Por qué? Por esto que hablamos, porque se tiene que transmitir esa autoestima. Inclusive también estamos hablando en estos días de lo que es el bullying. Sabemos que lamentablemente se está incurriendo en este tiempo, en esto que es la violencia, violencia de los pares, de muchos jóvenes contra otros en los centros de enseñanza, donde hay una violencia verbal, donde hay una violencia moral, donde hay una violencia psicológica y hasta física, que está agrediendo de tal manera que, como sabemos, ha llegado a que muchos, ¿verdad?, resuelvan quitarse la vida y se han suicidado. ¿Por qué? Porque no soportan esa presión, esa violencia que se ejerce. Bueno, ¿dónde se debe transmitir que eso no es correcto, que eso no se puede hacer? Enseñarles cuál es el valor de su semejante, de su par, de su compañero, de su compañera. No, no se puede admitir que porque tenga alguna inclusive discapacidad o porque no sea como quieren, o sea un poco más flaquito, o más gordo, o más lo que fuere, entonces se va a destratar, se va a discriminar. No, no. ¿Dónde? En la familia. Es en la familia, es en el seno del hogar. También debemos hablar de lo que significa aprender, de lo que es educarse, en la enseñanza hablamos, de lo que es instruirse, ¿verdad? Sabemos que hay jóvenes hoy, hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Que ni estudian ni trabajan, como yo digo muchas veces, no saben ni de dónde vienen ni a dónde van, no les importa, porque no tienen estos valores de los que estamos hablando. Y no solo de instruirse, también de trabajar. Y acá yo pongo el amor al trabajo y cito segunda de Tesalonicenses 3:10, que todos conocemos, ¿verdad? ¿Y qué dice? El que no quiera trabajar, que no coma. O sea, estamos hablando de principios bíblicos. No es que se nos ocurre y pensamos que es lo mejor. Es lo mejor porque está establecido en la palabra, el trabajo. Entonces hay que transmitir este valor, que lo vean, como seguramente muchos de los que están aquí han visto el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo de sus abuelos, el trabajo de sus padres. Bueno, y todo eso que hizo, que fueran personas que lograron una estabilidad, que lograron, ¿verdad? Casarse, tener un matrimonio, tener un hogar, tener su casa, tener los elementos necesarios para una vida que todos anhelamos tener, que pueda ser disfrutable. Bueno, todo eso hay que transmitirlo. También los valores de integridad, los valores de honestidad, de responsabilidad. Otro valor muy importante que hoy se desconoce, lamentablemente, la responsabilidad, que no adquieren, que no tienen los jóvenes. Normalmente, bueno, como que está, como dijimos, todo bien, pero no hay una responsabilidad por lo que hay que hacer, por lo que tienen que comenzar o terminar. Bueno, ni hablar lo que recién decíamos del trabajo. Pero también hay valores como hay que transmitir la sinceridad, la confianza, el amor a la familia y el amor al prójimo. Eso es fundamental, eso es como el fundamento absoluto de todos estos valores. El amor a la familia, decirles, bueno, como estábamos hablando, ¿por qué formamos parte de un hogar, de una familia? ¿Quiénes son nuestros padres, los abuelos, los tíos, los hermanos, los primos? ¿Qué significa una familia? Ese amor a la familia y el amor al prójimo, sabiendo que esto ya está fundamentado en un mandamiento, ¿verdad? De amar a Dios por sobre todas las cosas, pero amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso de poner a los jóvenes, a los niños en un espejo. Bueno, así como tú te tenés que amar, porque estamos hablando, ¿verdad?, de la autoestima, del valor de sí mismo, y etcétera, también tienes que amar a los demás. Los demás son objetos del mismo amor y del mismo respeto que tú. Por lo tanto, ese amor al prójimo, como pongo acá, resume todo. Y también tenemos que hablar del término sexualidad en la familia.
hay que hablar, hay que instruir que este término de la sexualidad es mucho más amplio que el término sexo, como hoy en día, ¿verdad? Se habla así como muy a la ligera. Hay que enseñar una educación sexual correcta en el seno de la familia. Es ahí donde debe hablarse de educación sexual correcta. Y pongo aquí no la ideología de género. O sea, no podemos admitir que hoy en la enseñanza pública, como reitero en Uruguay y en tantos países en América Latina y en el mundo, se está pretendiendo enseñar una educación sexual integral, como se dice, y se está introduciendo lo que es la ideología de género. Por eso es importantísimo, importantísimo que como familia tengamos el concepto claro de qué es lo que se está hoy impartiendo, adoctrinando en la enseñanza pública sobre este tema de la ideología de género. ¿Para qué? Para que la familia entonces ponga una alerta, para que la familia pueda decir a los hijos lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdadero y lo que es falso, y lo que le van a enseñar, si no le han enseñado, pero que no corresponde de ninguna manera a lo que la palabra de Dios nos enseña, y van a ver no solo a la palabra de Dios, a la propia biología. No es lo que la biología dice, no es lo que la ciencia dice. Seguimos. Entonces, la ideología de género, ¿qué es? Es un conjunto de ideas, ¿verdad? Justamente, como habla ideología, su título, es un conjunto de ideas. ¿Pero qué? No es un conjunto de ideas abierta, es un sistema de pensamiento cerrado. ¿Por qué? Porque niega el fundamento científico o la base biológica y sostiene que el sexo es neutro, o sea, que no se nace ni hombre ni mujer, sino que luego de nacer, el niño o la niña o el adolescente puede optar por su sexualidad. Expresa que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de ser las obvias diferencias anatómicas, como los genitales masculinos y femeninos, todos los cromosomas, porque sabemos que hay cromosomas XX y XY, ¿verdad? Que es lo que diferencia al hombre de la mujer, además de muchos otros cromosomas y de todas las células del cuerpo, que son diferentes, ¿verdad? Seguramente hay médicos, sexólogos, que están lógicamente fundamentando esto que hablamos, de que si se inclusive analiza o se estudia una gota de saliva, un cabello, una gota de sangre en el microscopio de una persona que no sepan quién es, esa persona que lo ve en el microscopio va a decir si es de un hombre o de una mujer, porque todas las células del cuerpo son diferentes. Así que seguimos, esta ideología no tiene fundamento. Por eso vamos a ver qué dicen los profesionales sobre este tema. El Colegio de Pediatras de Estados Unidos publicó un artículo titulado La ideología de género hace daño a los niños, donde insta a los padres, a los educadores y a los legisladores a rechazar esta ideología. Refieren que la sexualidad es un rasgo biológico objetivo. Son los hechos y no la ideología quienes determinan la realidad, ¿verdad? O sea, no es que el conjunto de ideas que se le ocurre o que sostienen determinada cantidad de personas que son una minoría, que dicen que no se nace ni hombre ni mujer, eso es totalmente opuesto a la biología y a la ciencia que dice sí, se nace hombre o mujer, porque todas las células, como dijimos, porque la biología, porque los órganos sexuales externos e internamente dicen que es un hombre y que es una mujer. Seguimos. ¿Qué más dicen los profesionales? El Colegio de Psiquiatras de Estados Unidos y otros países que estudian el tema sostienen que la aplicación de esta ideología constituye abuso infantil. Quiero esto resaltarlo, que es tan importante cuando se habla de lo que es abuso infantil, que es tan importante y que significa realmente un peligro para los niños. Bueno, el Colegio de Psiquiatras de Estados Unidos dice, señores, la ideología de género constituye abuso infantil. Seguimos.
¿Qué más dicen? Bueno, los profesionales en cuanto a las terapias hormonales advierten que son irreversibles, así como las cirugías de reasignación de sexo. Por lo tanto, luego no se puede volver atrás. De ahí el tremendo riesgo en la vida de adolescentes y jóvenes que se someten a estos tratamientos y después se arrepienten. Estadísticamente en estos casos se aumenta en un 20% los suicidios. Como ustedes saben, estas terapias hormonales, por eso la familia debe advertir a los niños y a los adolescentes cuando se les esté diciendo o pretendiendo adoctrinar en esto. Estas terapias significan que primeramente se bloquea el desarrollo tanto del varón como de la niña y después se le dan hormonas del sexo opuesto. A las niñas hormonas de los varones y a los varones hormonas femeninas. Y eso hace que vayan desarrollando las características uno de otro. Si son varones, características femeninas, si son mujeres, características masculinas. Pero aún se llega a la cirugía de reasignación de sexo, donde se amputan los miembros, el miembro viril, los órganos femeninos. ¿Para qué? Para poder transformarse físicamente en el otro sexo. Cosa que, como decíamos aquí, esto hace que cuando quieren volver atrás porque se dan cuenta que esto no es lo que querían, cuando no son realmente felices, sino todo lo contrario en sus vidas, aumenta el suicidio en un 20%, tanto de los que se han ya hormonizado como de aquellos que han hecho este grave paso de la cirugía de reasignación de sexo. ¿Seguimos? Esta imagen lo dice todo. No tenemos edad para casarnos, para votar, para tener licencia y conducir. Ni siquiera puedo prepararme comida ni mantenerme solo. ¿Y crees que tengo la madurez para decidir cambiar mi género? Se supone que como adulto me protejas y no me dañes. Padres, familia, esto es realmente la imagen de lo que debemos transmitir a estos niños y a estos adolescentes. ¿Seguimos? Las consecuencias. La ideología de género plantea un conflicto de identidad en los niños y adolescentes que no se plantearía si no fueran forzadamente expuestos a ella. Tal conflicto de identidad lleva a formar niños inseguros y confundidos. Sus conceptos se oponen directamente a los principios éticos y morales de una enorme cantidad de ciudadanos que están siendo catalogados de retrógrados, de atrasados o de mente cerrada, ¿verdad? Cuando decimos que esto no lo podemos aceptar, porque obviamente ni biológica ni científicamente es aceptable, bueno, somos lamentablemente pasibles de ser catalogados como personas, ¿verdad?, de otro planeta o de otro siglo. ¿Seguimos? ¿Y nosotros qué entendemos? Entendemos que las personas mayores de edad tienen derecho a elegir su opción de vida. Pero lo que no podemos permitir es que los derechos de los niños y adolescentes estén siendo vulnerados por un grupo minoritario de personas que pretenden imponer una ideología que es contraria a la ciencia, como hemos dicho, y opuesta a la biología, porque no tiene sustento ni científico ni biológico. ¿No creen entonces que como familia debemos velar por los derechos y la educación de nuestros hijos? Debemos enseñarles la verdad. Varón y hembra los creó Dios y la ciencia y la biología lo confirman. ¿Seguimos? Pero entonces, ¿cuál es la fuente de estos valores? ¿La anterior? ¿Cuál es la fuente de los valores? Los valores que hemos mencionado, como algunos más importantes, porque la lista es muy larga, tienen su fuente en la palabra de Dios. Y está demostrado que en las familias donde se educa bajo estos valores y principios, con un padre y una madre o referentes legales, miren ustedes, la estadística de niños, adolescentes y jóvenes sanos
es de un 80 y 90% mayor respecto de otras familias. Lo que tiene, obviamente, como resultado que a su vez esas sociedades sean más sanas y con un nivel educativo mayor. Recordemos que la familia fue la primera institución creada por Dios en su palabra. Y permítanme agregar también que en estas familias donde hay un matrimonio heterosexual con hijos biológicos, conviviendo, formando este hogar, tienen estadísticamente mejores beneficios que otras formas de convivencia, como cuáles sociales, porque hay menores índices de violencia y delincuencia juvenil, educacionales, es menor la deserción escolar, económicos, hay una mayor prosperidad, hay una mayor calidad de vida y hay una mejor salud mental, porque hay menos índices de depresión y suicidio y hay una mejor vida sexual. Esto sucede en estos hogares donde hay una familia, como estamos diciendo, como originalmente fue creada y se educa en estos valores. ¿Seguimos? Reiteramos, ningún plan social o educativo tendrá éxito jamás si no se comienza por fortalecer los lazos familiares, si no se comienzan a reflotar los valores tan caros que forjaron nuestra sociedad y que aún están reflejados en la Constitución de la República, reitero, tanto de la nuestra como de otros países. Es en la familia donde se forja la personalidad del individuo, sus hábitos, sus principios morales, éticos, su carácter. Y como ustedes saben, los profesionales que están aquí, sobre todo de los 2 a los 6 años. Siguiente. Se deben rescatar entonces los valores de la familia que se han perdido, como por ejemplo el compromiso de las parejas a unirse en matrimonio. Todos sabemos lo que hoy en día, sociedad del siglo XXI, sucede. Se conocen, se van a vivir en pareja, ya no es el matrimonio, como nosotros, como lo entendemos, como muchos, y seguramente la mayoría de los que están aquí lo han vivido. A rescatar el amor a esa familia que hemos hablado, entre padres e hijos. Y hay algo importantísimo, rescatar el tiempo para escuchar a los hijos. Miren, yo pongo acá 1 hora por día, o mejor 2 en 24 horas. ¿Por qué? Porque hago este razonamiento. Un día, como todos sabemos, tiene 24 horas. Seguramente 8 en el mejor de los casos para dormir, 8 en el mejor de los casos para trabajar, pero quedan otras 8 horas, familia. En esas otras 8 horas, por favor, dedicarlo por lo menos 2 horas, si no fuera posible 1, pero tener 2 horas en el día, puede ser en la mañana antes de irse a trabajar los padres o los referentes legales o integrantes de la familia, o al mediodía si vienen a casa, o en la noche. ¿Pero para qué? Para hablar con sus hijos, para hablar con esos niños, con esos adolescentes, con esos jóvenes, para escucharles, para abrazarles, para decirles que les aman, para decirles que allí, como dijimos al comienzo, en esa casa, en ese hogar, es el hogar seguro, es esa primera escuela, es donde ellos vienen, ya sea si es de la escuela, del liceo o aún los que trabajan, vienen para poder decirles al papá, a la mamá, al abuelo, al tío, a los referentes familiares lo que les pasó, cómo se sienten, qué tuvieron. Si son esos niños o esos adolescentes, mostrarle qué hicieron en la escuela, qué hicieron en el liceo, qué le enseñaron, qué deberes le mandaron, que les muestren los cuadernos, que les muestren los textos que están ahora dándoles. Esa bibliografía que es completamente, como dije, perjudicial con esto que hablamos de la ideología de género y muchas otras filosofías de vida, para que ustedes puedan ver qué es lo que les dijeron, qué es lo que les enseñaron, para que tengan esa confianza, para que puedan decirles, contarles, decirles acá hay un oído, 2 oídos, para escucharles, porque queremos que nos cuenten, que les tengan la confianza, que no vayan a buscar a otras personas fuera de la casa
para poder desahogarse, para poder hablar, para poder contarles, para pedirles consejo. Eso es importantísimo en este día, en este momento, que lo hagan. Estamos hablando, como dijimos hoy, de lo que significan las drogas, de aquellos que les están iniciando en la droga, para que sepan cuál es el perjuicio, qué es lo que pasa si comienzan fumando, como dicen, un porro, qué va a pasar después. Si comienzan con alguna de estas prácticas sexuales, qué puede pasar después. Estas cosas hay que hablarlas en el seno de la familia. Hay que decirles y hay que escucharles. Por eso pongo, decirles que les aman y así evitar que busquen en otras personas el afecto y la atención que necesitan. Hay que rescatar el valor de la vida, hablarles de lo importante que es la vida, de lo opuesto al aborto, de lo nocivo, de lo perjudicial que es el aborto. A las niñas decirles que no es su derecho a hacer con su cuerpo lo que quieran, porque no es su cuerpo, es la vida de otro ser que llevan dentro. A que sepan realmente lo que significa abortar, que es un homicidio, es matar, es quitarle la vida a otro ser, rescatar ese valor y también evitar que, como dije, encuentren en las drogas, en el alcohol y en el sexo eso que van a buscar o eso que necesitan o ese vacío que puedan tener, esos placeres que los llevan a lo contrario de la vida, que es la muerte. Y también hoy hay un llamado de atención muy importante con lo que encuentran en las redes, en el celular, en internet, a los niños y a los adolescentes que se les da el celular desde los 2 años, que ya están mirando, ya están con las tablets, ya están, ni hablar, 2, 3, 4, 5, 6 horas, quién sabe cuántos se encierran en su dormitorio. Y allí los padres no saben, o la familia, qué es lo que están viendo, qué están haciendo. Y con eso quedan horas y horas. No, 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 familia. Eso lo tienen que controlar, a eso hay que poner límites. Los estudiosos, los psicólogos, como ustedes saben, están diciendo que a los niños solamente cuando después de los 6 años se les pueda dar un celular y 1 hora, y si son más de 12 años, 2 horas, pero nunca más, nunca esto más tiempo como lo que están haciendo ahora, que están destrozando, destruyendo sus vidas con esto que está pasando. Y son los padres, es la familia la que tiene que reaccionar, es la que tiene que tomar las riendas de ellos. Seguimos. Es deber de los padres enseñar a sus hijos el debido respeto a los maestros, como dijimos, a los docentes. Seguimos. Entonces vamos a detenernos un segundo acá. ¿Quién tiene el derecho de educar a los hijos? Esto es bien importante porque la familia, los padres, los referentes de los hijos tienen que saber. ¿Quiénes tienen el derecho o el deber de educar a los hijos? ¿Son los padres o es el Estado? Entonces, para eso vamos a hablar rápidamente de qué significan los términos educar y enseñar, para saber a quién corresponde uno y otro. Educar es el proceso de formación integral de la personalidad del ser humano. Educar en su sentido estricto significa encaminar, dirigir, formar íntegramente a una persona para asegurar la formación y el desarrollo del ser humano. Seguimos. Educar entonces adquiere su mayor importancia cuando nos referimos a educar a niños, adolescentes y jóvenes, tarea que sin lugar a dudas, acá está la respuesta, está asignada a los padres, como referentes inmediatos y bajo los cuales se encuentran legalmente los niños, adolescentes y jóvenes. Situación natural que se da por pertenecer a la familia. Seguimos. Por otro lado, entendemos que el concepto enseñar se refiere a impartir conocimiento, a instruir, a informar acerca de datos. Por ejemplo, enseñar historia, geografía, informática, biología, etc. Y a desarrollar habilidades técnicas, como por ejemplo para desarrollar un oficio. Esta tarea sí debe ser la labor o función del Estado. El Estado lo que debe hacer es
enseñar, no educar. ¿Seguimos? De lo anterior se deduce que impartiendo en la enseñanza pública, tanto de nuestro país como de los demás países, el contenido de las guías de las llamadas educación sexual, que es la ideología de género, se confunde la enseñanza con la educación. Y el Estado se arrogaría para sí la educación, violando las normas de carácter nacional e internacional, que inclusive estas últimas, las internacionales, para la mayoría de nuestra doctrina, tendrían rango superior a las nacionales. Quiere decir entonces que cuando hablamos de educación en valores y hablamos de no ideología de género, hablamos de una correcta educación sexual, además de todos los otros valores, corresponde a los padres, a la familia, no al Estado. Cuando el Estado hace algo es indebido, y acá estamos hablando para que los padres, la familia, tanto de Uruguay como de los otros países de América, ya sea latina y otros países, tienen el derecho de exigir al Estado que se respete su derecho para no confundir las mentes de sus hijos. ¿Seguimos? Las aulas son para aprender, no para adoctrinar. ¿Seguimos? ¿En qué medida los padres son responsables de lo que hacen los niños y adolescentes? Mire, nuestros hijos necesitan padres valientes y responsables, que fundamenten principios básicos, que pongan reglas, como hemos dicho, pero después que estén ahí para ver que se cumplan. Esto que hemos dicho, esos límites, todo lo que hemos hablado, esa educación en valores, hay que hacerlo. Es función fundamental de la familia, pero también hay que estar ahí para ver que se cumplan. Si los jóvenes no necesitaran guía, ni límites, ni autoridad a quien respetar, no existirían los padres. Y los padres, obviamente, fueron puestos en la familia por Dios. ¿Seguimos? No estaría mal ganarnos el respeto de nuestros hijos, tomando las riendas de su vida, haciéndonos responsables de su hora de llegada, de lo que toman, de quienes se rodean, con quienes están, de sus calificaciones, haciéndoles saber lo que esperamos de ellos y creando los medios para ayudarles en su lucha para conseguirlo. Esto es importante, esto es muy importante, haciéndoles saber lo que esperamos, quiénes son, todo lo que valen, el valor que tienen, y también creando los medios para ayudarles a conseguirlo. Los niños, adolescentes y jóvenes, lo único que necesitan es que actuemos como padres. Siguiente. Cuidemos la familia, esa familia a la que nos referimos, instituida por Dios. Siguiente. Vamos a ver rápidamente ahora entonces los fundamentos bíblicos y los fundamentos legales. O sea, la ley recoge, es muy importante que esto lo sepan, familia. Las leyes, vamos a ver, recogen estos fundamentos, pero los valores a los que nos hemos referido, los que hacen una verdadera familia sana, y por ende, cuando hay familias sanas, hay sociedades sanas. ¿Por qué? Porque la familia es la base de la sociedad. Es como en el cuerpo, las células. Si hay una célula enferma, enferma a las otras células y puede terminar muriendo ese cuerpo. Pero si las células están sanas, ese cuerpo será sano. Bueno, equivalente es la familia en la sociedad. La familia es la base, es la célula de la sociedad. Nuestro artículo 40 de la Constitución en el Uruguay dice, la familia es la base de nuestra sociedad. Y lo dice de que el Estado velará por su estabilidad moral y material
para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad. Y eso lo recogen las otras constituciones en América Latina. De manera que cuando tenemos sociedades sanas son porque las familias son sanas. Y lo que queremos con todo esto que estamos hablando es que las familias que nos están escuchando, que nos están viendo, sean agentes de cambio, agentes de transformación en este siglo XXI, con sus hijos, adolescentes, para que realmente esto se revierta, para que restauren estos valores, para que esto que hemos hablado pueda llegar a verse, a ponerse en práctica, para que verdaderamente podamos tener lo que Dios creó y es lo que verdaderamente, como dijimos, hace a estas familias y a estas sociedades que tengan sanidad en su no solo cuerpo, sino espiritual y moralmente sean sanas. Por eso digo, veamos por qué hablamos de todo esto. Porque los fundamentos de estos valores que vimos son bíblicos. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. 1:8-9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Seguimos. Proverbios 4:1-2. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Proverbios 23:2. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la desprecies. Seguimos. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Podemos decir, pongamos límites en disciplina y amonestación del Señor. Estos son los fundamentos por los cuales dijimos que los padres son los que tienen el derecho y el deber de educar a los hijos. Pero vamos a ver que eso lo recoge también las leyes. ¿Cuáles son los derechos de los padres o responsables de los menores de 18 años para educar a sus hijos? Mire, yo pongo aquí los artículos de nuestra Constitución y de nuestras leyes, pero les quiero decir que yo he estudiado las constituciones en este sentido, tanto de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Chile, y tienen los mismos deberes y derechos en sus constituciones. La Constitución nuestra dice el cuidado y educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho de los padres. También lo dicen las constituciones, como le dije, tengo acá inclusive de Perú el artículo 6 de la Constitución que dice lo mismo, pero también en la Argentina, reitero, en la chilena y en boliviana se sucede lo mismo. Aquí el artículo 252 del Código Civil, que es una ley que regula la familia, dice, la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que la ley atribuye a los padres en la persona y en los bienes de sus hijos menores de edad. Seguimos. El artículo 256 de nuestro Código Civil, miren lo que dice. Los hijos, cualquiera sea su estado, edad y condición, deben honrar y respetar a su padre y a su madre. ¿De dónde podemos decir que se saca este artículo 256 del Código? Lo vimos hoy en los mandamientos, ¿verdad? Honrar al padre y a la madre. De ahí que, como hoy les decía también, nuestro país ha sido fundado sobre esta civilización que realmente recoge los principios cristianos. Y el artículo 258 del Código Civil dice, los padres dirigen la educación de sus hijos y los representan en todos los actos civiles. Seguimos. Tenemos también otra ley que es el Código de la Niñez y Adolescencia. Dice que son deberes de los padres o responsables respecto de los niños y adolescentes prestar orientación y dirección para el ejercicio de sus derechos.
Y el artículo 68 de la Constitución dice: queda garantizada la libertad de la enseñanza. Y lo que me importa es, todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros e instituciones que desee. Y reitero, las constituciones y las leyes, códigos civiles también de otros países latinoamericanos recogen esto mismo que estamos hablando. Seguimos. Y también tenemos tratados internacionales, que son leyes que se han aprobado en un país con la participación de varios países, pero que luego vienen, en este caso a Uruguay, y son aprobados en el Uruguay, por lo tanto son obligatorios. ¿Qué dice? Por ejemplo, que los estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores o curadores u otras personas responsables de él ante la ley. Seguimos. También habla de que se respetará el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y se respetarán los derechos y deberes de los padres, y en su caso de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. Seguimos. Todas estas leyes son todas leyes que han sido votadas en todos los estados de América Latina, exactamente igual que aquí en Uruguay. Los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Esto lo dice el Pacto San José de Costa Rica, reitero, aprobado por todos los países de Latinoamérica. Seguimos. También este otro tratado dice que este pacto compromete a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Seguimos. Y finalmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dice: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y yo quiero que ustedes sepan que esta Declaración de Derechos Humanos de 1948 es en la cual se inspiraron todos los tratados internacionales posteriores. Estos tratados que recién vimos, algunos de ellos obviamente no son todos los que existen, pero están fundados en esta Declaración de 1948. Seguimos. Entonces, hemos dado a conocer estos fundamentos bíblicos y legales para que sean usados en defensa de los derechos de los padres en las situaciones que sean necesarias, ya sea en los diferentes niveles de la enseñanza pública como en otros lugares que así lo requieran. Seguimos. La familia es la institución encargada de enseñar y preparar a los hijos para las iglesias, para las comunidades, culturas y naciones. ¿Seguimos? Entonces, estamos a favor del diseño original, que fue establecido en Génesis 1:27, como lo hemos dicho. Dios los creó varón y hembra. Por eso decimos y compartimos que la familia es la familia del diseño original. ¿Seguimos? Terminamos entonces con unas reflexiones que creo que son adecuadas para que todos aquellos que escucharon y que estuvieron viendo puedan tener además los conceptos de algunas personas destacadas a nivel mundial y que también tienen los mismos conceptos sobre lo que hablamos en esta palabra. Como se dice, por ejemplo, por Martin Luther King: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Albert Einstein, que también todos conocemos, renombrado en el siglo XX, dijo: el mundo
es un lugar peligroso, no por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Y León Tolstoy, también reconocido como escritor universal, dijo: el mundo moderno ha perdido temporalmente a Dios y sin él no puede vivir. ¿Seguimos? Y algo que me gusta compartir al final es decir, nunca dudes de que un grupo pequeño de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo. Nunca dudes, familia que están escuchando, nunca dudes que la familia puede y debe restaurar los valores y principios bíblicos para educar a sus hijos, para rescatar esta generación y salvar las generaciones futuras. Hagamos de nuestros hijos mejores hijos y de nuestro país y de cada país un mejor lugar. ¿Seguimos? Con esto me despido. Muchas gracias y realmente con todo mi corazón deseo que lo que hemos podido compartir sea de bendición y pueda, por sobre todas las cosas, aplicarse, porque ese es el objetivo seguro nuestro, de ACUPS y de cada una de estas reuniones que han sido, como les he dicho, de muchísimo interés. Así que con esto estaríamos finalizando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Grisel, realmente excelente, cuánto contenido, cuánto para quedar reflexionando y también accionando en nuestra vida, ¿sí? Ahora voy a dar lugar a Jenny y a Gerardo, psicólogos de nuestro equipo, que si bien no han habido comentarios, ha sido sumamente rico y muy claro, pero también darle lugar a ellos para que puedan dar sus comentarios. Adelante, Jenny y Gerardo. Gracias, Giselle, por todo lo expuesto, no solamente por el contenido y los conceptos, sino con la pasión con que lo expresabas, y eso habla realmente de un compromiso, ¿no? Desde todas las partes de tu ser hacia esto que tanto has estudiado y que también te integrás. ¿Sabés qué? Comentarle un poco a todos quienes estuvieron en la conferencia, que nos estuvieron acompañando desde acá cerca de Montevideo, de la ciudad de la Costa de Oro, pero también de Quito, Ecuador, y desde Lynn, Massachusetts, el pastor Eduardo Cáceres estuvo desde ese lugar conectado, así que hemos sido de bendición a través de esta conferencia, no solamente para el Uruguay, sino para más allá de las fronteras. Si bien, Grisel, fue todo muy claro lo expuesto, me gustaría, por un tema de tiempos, para poder respetar el tiempo de la conferencia, que nos pudieras tal vez aclarar o hacer una pequeña reflexión acerca de no solamente la incidencia de la familia y de los padres, tal cual hiciste énfasis en la conferencia, sino qué incidencia tiene a nivel evangélico y en nuestras comunidades de fe, qué incidencia tiene la iglesia entonces en lo que tiene que ver con la familia y la educación de nuestros hijos. Excelente, excelente apreciación. Justamente, sí, porque tiene que ver totalmente. La iglesia es el pilar, porque la familia de la que venimos hablando y aquella, ya sea integrada por los papás, un papá, una mamá, o ambos, que sería lo ideal, o cuando hay otros integrantes porque faltan uno u otro, ya sean abuelos, tíos, hermanos, primos, lo que fuere, la familia o referentes de esos niños, ¿dónde van a nutrirse? ¿De dónde van a adquirir realmente estos valores de los que hablamos? Es en la iglesia. Es la iglesia la fuente de justamente nutrición de estos valores.
precisamente es allí, es donde van a adquirir, donde se van a instruir en lo que dice la Biblia, en lo que hemos visto, en estos fundamentos bíblicos de los valores. ¿Para qué? Para que ellos puedan luego educar a esos hijos. Porque convengamos que inclusive hay muchas veces que en la propia iglesia hay familias que carecen de estos valores o que no tienen, digamos, ¿verdad?, la cobertura total de estos valores. ¿Por qué? Porque no han recibido tampoco. Como hemos dicho siempre, ¿verdad? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces hay padres, hay familia, ¿verdad?, que no tiene la posibilidad de transmitir, de educar en estos valores, que carece de conocimiento, de fundamentos bíblicos. Entonces, justamente la iglesia, mira, yo vengo hablando hace muchísimo tiempo de este tema y quiero solamente compartir algo que es un ideal mío y que la verdad que espero que Dios permita que suceda, que se haga realidad, y es el de que cada iglesia pueda tener una escuela para padres. Nació ese concepto hace mucho tiempo en mí y yo dije, Señor, esto será una idea medio alocada mía, pero me puse a estudiar y vi que sí, existe. Y ya en otros países hace mucho tiempo que esto se da. Entonces dije, Señor, hagámoslo acá y en los que nos están viendo en los diferentes países de América Latina y en otros, que también pueda suceder. Mi anhelo, mi deseo de corazón es que en nuestro país, el país entero, los 19 departamentos, tengan las iglesias una escuela para padres. Ya sea una iglesia grande o mediana o chica, no importa, pero que tenga una escuela para padres. Y de hecho quiero compartirles, y ya me quedo a total disposición para en el momento que sea oportuno, estoy ya preparando y ya tengo un programa precisamente para compartir de esa escuela para padres. Justamente estoy en eso, redactando todo lo que serían todo este tema de los valores, de los fundamentos bíblicos, de cómo, para que tenga cada iglesia, los pastores, los líderes, tengan justamente estos elementos, estos programas, estos planes, para poder decir, bueno, vamos a hacer esto. Vamos, yo digo una escuela para padres, me gusta el nombre. Entonces, allí ya podrá tener un tiempo, establecer en un determinado tiempo una periodicidad para poder hacerlo, pero que preparen, siempre en las iglesias van a haber líderes o los propios pastores, van a haber educadores, van a haber docentes, van a haber psicólogos, van a haber hermanos en la fe que están preparados y dispuestos. Entonces se forma un equipo, no precisa con mucha gente, pocos preparados, que les guste, que sientan esa vocación, y entonces puedan empezar a preparar a los padres, a las familias, puedan tener esto, porque como decíamos, quizás algunos pastores que vieron o los líderes que han escuchado dicen, sí, pero ¿cómo hago? Yo no sé, no tengo mucho el conocimiento, no puedo hacerlo, ¿de qué manera? Bueno, ahí está. Hagamos una escuela para padres, pongámonos en ese camino para que realmente podamos instruir y que de ahí, miren, yo digo, en los 19 departamentos nuestros, seguramente en otros países pasa lo mismo, si tenemos una cantidad de iglesias, cada departamento nuestro, no sabemos, pero se puede más o menos ver cuántas iglesias hay en cada departamento. Fíjense ustedes que si cada iglesia tiene una escuela para padres, ¿verdad? Díganme si no realmente podría transformarse cada una de las sociedades de cada departamento. Seguro que sí, seguro que sí. Esas escuelas para padres son agentes de transformación, agentes de cambio. En nuestro país, que somos pocos, es un país pequeño, somos 3 millones y algo y medio de habitantes, lo podemos hacer, pero de una manera totalmente correcta. En otros países, bueno, cada uno podrá tener sus estrategias, pero para nosotros, yo lo anhelo y creo que puede hacerse sin ningún problema. Por eso, realmente, creo que esto que estamos hablando, ¿no? Esto se puede hacer realidad. Por eso que respondo y te agradezco esta pregunta precisamente porque muchas gracias. esto es lo que tenemos que hacer. Bien, Doctora, muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias, doctora Grisel.
y muchas gracias por todo lo que nos ha compartido y gracias a cada participante que también nos acompañó esta noche. Había una pregunta allí de Jorge Pinzón, si realmente estas temáticas se llevan al seno de la iglesia, ¿no? Y si, por otro lado, las familias cristianas, ¿cómo sortean los diferentes desafíos que enfrentan todos los días en este siglo en la educación de sus hijos? ¿Cómo los pueden sortear, ¿no? Preguntas. Sí, bueno, justamente el tema es como hemos venido hablando, ¿no? Todo lo que está pasando, todo lo que hemos analizado, ¿no? En esta sociedad en la que vivimos. Y que lo que Dios ha puesto inclusive hace mucho tiempo en mí es que la familia es el instrumento, es la herramienta que Dios tiene en este tiempo, en el siglo XXI, donde justamente hemos advertido todo lo que está pasando. ¿Para qué? Para restaurar esos valores que se perdieron, para revertir lo que hemos hablado. No hay, pero no tengo duda, es algo como que es muy claro, que no va a ser ni de los gobiernos, ni de las instituciones públicas, ni privadas, de ninguna institución que va a venir la solución o la restauración de los valores o la sanidad en el buen sentido espiritual, no solo físico, de las familias, de las sociedades. Va a ser de la familia cristiana y de la iglesia. En este dúo que estamos hablando, la familia precisamente que es en su seno, tal cual como Dios creó esta institución de la familia, como lo hemos analizado, como lo hemos venido viendo. ¿Para qué? Para impartir estos valores a los hijos, con ese, como decía hoy yo, ese hogar, ese seno, para poder hablar, para poder educarles, para poder escucharles, para poder transmitirles, para poder, tan importante eso de abrazarles y decirles que les aman, que tengan esa confianza, que puedan hablar. Para todo eso, prevenir lo que hablamos de la drogadicción, de la distorsión de la sexualidad, para todo lo que hemos venido diciendo. Es la familia, es la familia. Y la familia, como dijimos, ¿verdad? Bajo o con la instrucción de lo que es la iglesia. Porque la iglesia precisamente es la fuente de instrucción de estos valores. Y por eso me interesa dejar claro, porque a veces dice, bueno, pero ¿y esto de dónde salió? ¿Y estos valores? Y lo vimos claramente. Están fundados en la palabra de Dios. Estos valores son fundamentos bíblicos. Y tanto es que las leyes, tanto en nuestro país como en todos los países que dije, América Latina y en el mundo, toman estos fundamentos. Claro que no dicen que los tomaron porque son fundamentos bíblicos, que estos valores están basados en la Biblia. Obvio, no lo dicen, pero los tenemos, los recogen. Y nosotros como cristianos tenemos entonces el mejor elemento, lo mejor para decirle a nuestros hijos, a nuestras familias, a través de todo lo que tengamos en la iglesia, en los lugares y, como digo, si es posible, en esta escuela para padres, para poder transmitir y para que podamos ser estos agentes que transformen en nuestro país y en cada uno, pero tener esa satisfacción, como dije, de ver que la familia cristiana influye y uno contagia al otro y una familia pone estos valores y la otra esto y la otra y la otra, y de todos estos núcleos familiares, como dije, está formada la sociedad. Sin duda que se va a influir en la sociedad. Así como lamentablemente ahora una minoría con esta ideología y con estas filosofías contrarias a la palabra de Dios han influido de tal manera que han distorsionado no solamente la sociedad en Uruguay, sino en el mundo, también nosotros, por eso la última reflexión, no podemos dudar que si somos un grupo, aunque fuere pequeño, pero comprometido, reflexivo, y que realmente sabemos lo que Dios quiere que hagamos, sin duda podemos cambiar, no el mundo, el Uruguay y el mundo, pero nos interesa que podamos cambiar el Uruguay. Excelente.
Muchísimas gracias, querida Grisel. Realmente, además dejaste un desafío, muchos comentarios de Jorge Pinzón, de ICMDA, que siempre participa muy cercanamente, bueno, a la hora de poder ponerse a trabajar en ese plan que está en tu corazón y también que, bueno, que pueda ser un plan no solo para Uruguay, sino para toda Latinoamérica. Muchísimas gracias y además tantas queridas personas, no solo de Estados Unidos, que dijeron que conocemos y de otros lados como Costa Rica, está la delegada por Costa Rica de la EL, Magda Ramírez, una gran trabajadora en el tema justamente familia y violencias, así que bueno, es un honor tenerla, también de Argentina, de Ecuador, de Perú, de Colombia, también la doctora Rosario Navas del Salvador, que ha estado presente, ¿sí? De Paraguay, Wilhelm Schroeder, así que bueno, de verdad que damos gracias a Dios porque pudieron escuchar tan rica y tan valiosa exposición que además deja el desafío siempre el saber para accionar, para bendición en las sociedades. Así que gracias, queridísima Grisel. Seguimos en comunicación, decirles a todos que prontamente ya va a ser esto que fue grabado, esta conferencia, subida al canal de YouTube de ACUPS. Así que animamos a poder suscribirse gratuitamente al canal de YouTube de ACUPS y en unos días ya va a estar esta conferencia para los que entraron más tarde, que acaban de decirnos, pero que bueno, y que también la puedan compartir para otros. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias al equipo de soporte que siempre está presente, Adriana Cal y Esteban Gurch, porque bueno, hace posible esto, como decías, la conexión de distintas naciones a través de la tecnología y por supuesto siempre el respaldo de Gerardo y de Jenny en esa parte tan importante de recoger lo que ustedes traen. Así que muchísimas gracias. También Sara Bolaños de México, aquí ha estado presente en esta conferencia de hoy. Sin más, muchas gracias. Los saludamos desde Uruguay para todas las naciones de América y los esperamos el próximo diciembre, en la última conferencia del año. Así que damos gracias por la oportunidad de comunicarnos desde este lugar y en diciembre, segundo lunes de diciembre, que es el 8 de diciembre, nos estamos reencontrando con un tema que cierra con broche de oro lo que ha sido este año 2024 con conferencias de tanto valor. Dios los bendiga a todos y nos reencontramos en diciembre.